Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué cuentan? A ver, platíquenme, ¿de dónde me están mirando? Hoy traemos aquí en su pequeño espacio, el espacio de Gia, traemos un pequeño desglose de la entrevista que se le realizó a los abogados de la señora Imelda Tuñón. Como ya sabrán ustedes, pues todo este juicio mediático que se hizo público desde el día uno que empezó todo esto, pues estuvimos dando nuestra pequeña opinión en referencia al caso, ¿no? Déjeme decirle que al ir escuchando esa entrevista que dieron estos abogados de primera mano, me, realmente me ha dejado un poquito un mal sabor, no en cuestión de lo que ellos comentaron, sino en cuestión de la mamá de Julián Figueroa. Y yo creo que si usted vio la entrevista, la perspectiva quizás haya cambiado o quizás no, pero si somos objetivos y lo vemos desde otro ángulo y desde otro punto de vista, pues yo creo que tanto a usted como a mí, nos ha dejado un poquito que sigue, ¿no? Pero bueno, vamos a desglosar todo lo que se dijo en esa pequeña entrevista que se realizó ante el medio informativo de primera mano. Y aquí estaré compartiendo algunas de las imágenes de lo que se habló, de lo que se presentó. Espero y puedan ustedes observar y entender un poco el trasfondo de todo esto que desgraciadamente sí nos da a pensar que todo esto es por cuestión de una herencia. El licenciado Antonio Lozano Gracia y Jorge Joaquín Díaz López, ellos son los abogados de Imelda Garza Tuñón. Ellos comentaron que en cuestión de la pelea por la guarda y custodia del pequeño José Julián, se tomaron acciones jurídicas, ¿sí?, que se han llevado a cabo ante la autoridad, pruebas suficientes para un juicio justo y apegado a la ley, lo cual lamentablemente se llevó a la plaza pública. Esto, esto realizado por parte de la señora Maribel, como ustedes ya recordarán, eh, ella fue y es quien inicia todo esto mediáticamente para podernos nosotros pues enterar de todo lo que se estaba orquestando o suscitando. Pero bueno, vamos a continuar con lo que se dijo en esta pequeña entrevista. Esperemos que próximamente hagan una rueda de prensa y se le pueda quizá cuestionar más a los abogados y usted como espectador pues tenga más amplio el criterio que deba de tomar. No debe de ser ni para bien ni para mal porque pues tomemos en cuenta que nosotros solo somos espectadores, no formamos parte de esa familia y no debemos de tomar ningún tipo de partido, solamente observar y juzgar si usted quiere, pero sin el afán de criticar dolosamente. Le continúo. El abogado menciona que en su muy particular, ellos opinan que nunca debes de sacar a tu cliente a la plaza pública o hacerlo público para que usted lo entienda un poco más. Pero de igual forma, si a tu cliente lo encuentras en la plaza pública, hay que defenderlo. También hacen referencia si mintió Maribel Guardia en la conferencia de prensa. Él nos comenta que cuando se genera la denuncia, que recordemos que fue el día 20 de enero,
Esto se suscita entre el 20 y el 21 de enero. Imelda Tuñón y su menor hijo ya se habían cambiado de domicilio, esto el 17 de enero. Ya se habían salido del domicilio habitado en la casa de Maribel Guardia. Él comenta que todavía aún ahí, del 17 a fecha aproximadamente 20 de enero, aún había comunicación entre ellas dos. Ella comenta que la nana que cuida o que cuidaba en la casa de Maribel al menor, José Julián, acude a la casa de Imelda y del menor, a la que se habían cambiado, misma que pernocta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que se queda en ese domicilio a dormir, indicando que el día siguiente ambas llevan al menor al colegio, ¿sí? Cuando posterior Imelda va a la casa de Maribel después de dejar a su menor hijo en el colegio para sacar algunas cosas que aún le faltaban. Momentos posterior de la escuela o del colegio del menor, le hablan a Imelda para informarle que las autoridades se encontraban ahí para llevarse al menor. Dicha demanda, esto hace un parteaguas el abogado mencionando que había otra demanda anterior hecha por Maribel Guardia, que creo que aquí ya le habíamos comentado a usted de esta demanda ante lo familiar que generó Maribel Guardia el 11 de noviembre. Pero comentan los abogados que esta demanda se generó hasta enero, lo cual había una circunstancia irregular, ¿ok? La demanda que se hace ante la fiscalía, la que se lleva el 20 y 21, también se lleva con irregularidades. Indica que se violentaron los derechos procesales, tratándose de un menor. También se le cuestionó al abogado cuál sería el actuar de una autoridad y por qué se dice que se violentaron los derechos, que cuál debió haber sido el actuar de la autoridad. Indica que si se presenta una denuncia, que el menor está en riesgo, que no se sabe dónde se encuentra, a sabienda que el menor estaba en el colegio, tenían conocimiento dónde se encontraba el menor, y lo que se debió haber hecho era interrogar a la madre, haber hecho un acuerdo ministerial con algún fundamento. Esto no se llevó a cabo. Simplemente se giró un oficio para ir por el menor. Esto hecho por la fiscalía. ¿Ok? Indica el abogado que la policía en su informe dice: están recogiendo al menor de la escuela para entregárselo a la abuela, siendo esta una constancia procesal irregular muy grande. Esto de lo que él menciona del informe es el que redacta el policía al momento de entregar al menor, tiene que redactar un informe de los hechos. Dicho documento también se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Indica que en el colegio Maribel y Marco Chacón intentan llevarse al niño. Cuando Imelda Tuñón llega al lugar y se percata, el menor logra zafarse de los abuelos. Recordará que hubo un pequeño audio donde el menor menciona que ellos son malos. Ese fue hecho precisamente en el momento de cuando la policía trata de llevarse al menor. Dicen que los policías, al ver esto y que el menor pues estaba llorando, le permiten acompañar al niño a la fiscalía como si fuera una gracia o un favor que le estuvieran haciendo a la madre del menor. No se le informa que tiene una denuncia en su contra. No le informan nada a Imelda.
Indican que cuando llegan a la fiscalía, aún se encuentran juntos tanto madre e hijo. Cuando llega un momento, se le está haciendo una tasa al menor. Posteriormente se le separa y empiezan a interrogar a Imelda en la fiscalía, poniéndole al parecer un abogado de oficio sin ella saber. Indica el abogado ser una mujer la que se sienta a un lado de Imelda, pero desconociendo ella que ella en ese momento funge como su abogado de oficio. Bueno, vamos a hacer hasta aquí una pequeña pausa y yo creo que usted y yo ya conocíamos todo lo que empezó desde el 20 de enero y creo que tanto usted como yo siempre nos cuestionamos por qué todo este tipo de irregularidades, ¿no? Cuando un proceso debe de tener pasos y carpeta de investigación. Se le cuestiona lo que le comento, si él piensa que había tráfico de influencias, a lo que el abogado contestó que hay muchas irregularidades en el proceso. O sea, dándonos a entender, juzgue usted mismo, ¿hubo o no hubo tráfico de influencias? Es muy triste todo esto que está pasando y que sigue pasando. Yo le pregunto a usted, ¿cómo mediaría todo esto? ¿Cuál sería su reacción si usted fuese la madre de ese menor y que la abuela la estuviese atacando por todos lados injustamente? ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué reacción le causa todo este acontecimiento mediático? Póngase en ambos zapatos y juzgue usted misma o usted mismo y dé su opinión clara, respetuosa. Y déjemelo saber aquí en los comentarios qué opinión le causa todo esto que se está suscitando. Y bueno, vamos a continuar. Recordarán también ustedes que lo que pudimos observar cuando Imelda estaba en la fiscalía, pues que llegó el padre de ella porque a Imelda no se le podía entregar su menor hijo, puesto que había una denuncia de por medio ahí mismo, ¿no? Ante la fiscalía. Al padre de Imelda se le hacen exámenes tanto a él como a Maribel. El señor, sus exámenes le dicen que no acredita, que no pasó los exámenes, pero no le dicen el por qué. Únicamente le dijeron que no era competente sin decirle más. Ahí indica el abogado otra irregularidad. No lo digo yo, lo dice el abogado Antonio Lozano Gracia. Todo esto lo vieron ustedes mismos, lo pudieron constatar, lo que nos presentaban los medios de comunicación y créame, es muy, muy, muy lamentable. Continúa el abogado indicando que se presenta una denuncia ante lo familiar por comparecencia, donde en pocas palabras es que a la persona que se le priva de su hijo, en este caso a Imelda, esa es la denuncia, porque le privan de su hijo. Esto se turna a un juez de lo familiar. Ya expuesto todo lo que se había generado en días anteriores, el juez de lo familiar mandó traer al menor. Recordarán que cuando se le entrega a Imelda hay una controversia donde dice que la autoridad fue hasta la casa de Maribel por el menor.
Pero lo que no nos dicen ahí, o no cuenta Maribel, o no cuenta Marco Chacón, es que la autoridad tocó 3 veces. Marco Chacón no quiso abrir, entonces la autoridad tiene el deber de entrar por ese menor porque lo está ordenando un juez que se mande traer a ese menor. Recordemos que Maribel Guardia se encontraba en una presentación de su obra de teatro, ¿sí? Bueno, el juez platica con el menor, quien expresa que quiere vivir con su mamá, y con toda claridad, dice el juez. El abogado también comentó que cuando hay estas preguntas o este interrogatorio que se le hace al menor, no solamente se encuentra el juez de lo familiar, indica que se encuentra el fiscal de la Fiscalía de la Ciudad de México, se encuentra un representante del DIF y se encuentra un representante del Consejo de la Judicatura y obviamente la juez. Se le cuestionó al menor todo lo que ya se nos había platicado precisamente en el programa de Inés Moreno, donde el menor comentaba que él quería vivir con su mamá. Para esto, el fiscal de la Ciudad de México indica que el menor debe de ser entregado a Maribel. El DIF y el Consejo de la Judicatura indican que el menor quiere estar con su madre. Y aquí debe de prevalecer el interés superior del menor. Por lo que el juez de lo familiar, al escuchar todo, decide darle la guarda y custodia provisional. Esto sucediendo un viernes en la madrugada. Recordarán que se mencionaba mucho que solamente se le había dado provisional, temporal, y esto lo comenta en una entrevista posterior Marco Chacón, cuando le hacen la entrevista a Maribel Guardia, cuando va llegando el día lunes, porque recordemos que de ese fin de semana, el lunes, tenían una audiencia a las 10 de la mañana en los juzgados de lo familiar. Esto con el fin de llegar a acuerdos en cuestión de que platicaran para conciliar para lo mejor en relación al menor. Aquí estamos hablando de el juez de lo familiar en lo familiar por el lado civil. Ahorita vamos un poquito de lo que hablaron con relación a la denuncia interpuesta por Maribel Guardia en la fiscalía, que eso sería en el lado penal, ¿ok? Y les digo, aquí la juez sugiere que haya o que lleguen a una conciliación, pero Maribel Guardia y Marco Chacón indican que no quieren ningún arreglo. La juez delibera de manera permanente la guarda y custodia del menor, en este caso a la madre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, del día lunes que se generó esta pequeña audiencia, se le otorga a Imelda Garza Tuñón la guarda y custodia, patria potestad del menor a ella. Como ustedes recordarán, Maribel indicó antes de entrar a esa pequeña audiencia que ella acataría lo que la juez decidiera, lo que la ley creyera conveniente, ella lo acataría, cosa que no fue así. Ella mete 2 apelaciones posterior a la decisión que toma la juez de lo familiar en relación a la guarda y custodia del menor. Mete 2 apelaciones, pero para bien o para mal, la metieron a destiempo, ¿sí? La meten a destiempo, entonces, por lo cual ya no procede esa apelación y el dictamen dicho por la juez se queda permanente. De hecho, también indican que se metió
otro tipo de documento, como que no aceptando el que se les desechara las dos apelaciones por lo de la guarda y custodia. Wow. Créanme que, como le digo, realmente todo esto nos deja un sinsabor, y lo que viene, creo que pues viene un poquito más fuerte. Fíjese que se tocó el tema en cuestión de las adicciones que se mencionan que tenía Imelda Toñón, las cuales se hicieron en muchos medios, y Maribel insistieron en las acciones de Imelda, en las adicciones, perdone usted. En 2 de los exámenes toxicológicos, que estos son los de orina y sangre, ambos sale Imelda Toñón limpia de droga, limpia de todo tipo de droga. Estos exámenes fueron avalados por los peritos, tanto de la fiscalía como por los peritos de los abogados de parte de Imelda. Como usted recordará, se hablaba mucho de que debería de hacerse el examen del cabello. Y como yo le había comentado en uno de los videos anteriores, la fiscalía únicamente realiza el de orina y de sangre, ya que el del cabello, los costos y todo, pues son algo costosos. Entonces, pues tomemos en cuenta que, pues que el gobierno no tiene para pagar ese tipo de exámenes, ¿verdad? Por lo que Imelda decide realizarse esos estudios. Se hace los exámenes de cabellos, lo cual tardan en tener los resultados aproximadamente 21 días. Se le cuestiona a los abogados el cómo garantizan que esos exámenes sean fidedignos, que efectivamente, pues sí sea el cabello de Imelda, ¿no? Vamos a verlo en un plano un poquito ingenuos nosotros, porque no conocemos cómo se realiza todo este tipo de exámenes. A lo que mencionan los abogados, que obviamente hay una cadena de custodia por parte de un perito de la fiscalía. Este perito, de nombre Jesús Manuel Meneses. Él es el que se encarga de la guarda, de la cadena de custodia de todo lo que se realiza en el examen toxicológico especializado. Fíjese que también se habló de las personas que salen en los videos, que le llevan la supuesta o le dejan la supuesta droga detrás de la Virgen. Como usted recordará, estos famosos videos que muchos canales y nos hicieron pues del conocimiento, ¿verdad? Yo les comentaba que no son pruebas sustentables, porque usted la puede interpretar de una forma, yo de otra. Precisamente ciertos medios la interpretaron como quisieron y nos hicieron ver como si efectivamente era droga lo que le dejaban, porque algunos medios pues tenían, no sé, tipo rayos X, y veían que era droga, ¿no? Entonces, sí se manejó todo eso, se habló. El señor no entra, el abogado, perdón, no entra en detalles en cuestión de si estas personas que detuvieron, que supuestamente eran los proveedores de dicha droga, el por qué los detienen y luego salen de la fiscalía. Ese sería un tema que complejo, y que pues realmente no compete a los abogados de Imelda dar una explicación. A lo que comenta el abogado,
indica que esas pruebas precisamente no son fidedignas, es lo que le comentó usted, no son calificadas adecuadamente, porque tienen que hacerse un examen, o sea, tienen que cuestionarlas mucho, entonces no hay mucho que abarcar, no pueden ser pruebas contundentes o refutables porque no están diciendo absolutamente nada, no se ve claramente que sea eso que dicen lo que se le dejó ahí. Entonces, como le digo a usted, son pruebas desechables. Esto pienso yo que se sacó nada más por algo mediático y por emprender una cacería de una mujer, ¿no? De tacharle su imagen. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Hasta ahorita yo sigo sin entender con qué finalidad. También se habló, y esto es un poco triste, si efectivamente llegó a pasar, si efectivamente se llegó a suscitar. Es triste porque eh, yo creo que todos conocemos un poquito el trastorno de la vida de Maribel Guardia, y aunque muchos la hablan y se expresan muy bien de la señora, yo creo que todos tenemos siempre un pasado, ¿no? Y yo siempre en estos videos sí también me vi eh, el decir por qué ella está juzgando el actuar de Imelda, cuando el actuar de ella no fue propiamente la correcta en el sano desarrollo de su hijo Julián. Le comenté yo que en algún momento, no recuerdo ahorita de momento el año, pero Julián choca en compañía de dos de sus amigos. No iba manejando él, obviamente, pero chocan. Entonces, cuando la autoridad llega, en el carro encontraron licor, encontraron droga, y se menciona en ese reporte que realiza Tránsito, que Maribel se hizo cargo de todo y pagó todo para que no se llevaran a su menor hijo. Bueno, vamos a continuar con lo que comentaron los abogados. Ya esto va a ser en relación un poco al testamento o supuesto testamento que deja Julián Figueroa, abogado, donde indica que Julián queda intestado y que ella no tenía derecho a heredar por el hecho de que Julián muere y no deja testamento, queda intestado. A lo que Imelda dice, pues está bien. Creo que en esos momentos o en ese tiempo, pues lo que menos le interesaba a Imelda, ¿no? Pero cualquiera que sea coherente, o sea, el hecho de que una persona, y siendo más su marido, haya fallecido y más, no haya dejado testamento, es por ende que los herederos siempre van a ser las personas directas. Esto es, la esposa, y se tenía descendientes, pues obviamente sus descendientes. Aquí se excluye tanto a la madre o al padre o a los hermanos, únicamente directos. En este caso, la esposa y el hijo. Para lo que Marco Chacón le indica que tiene que ir a denunciar el intestado. Esto se hace para que puedan sacarlo del intestado, que un juez vea todos los bienes que tenía Julián, si no había otros herederos, todo ese tipo de cosas. Por eso es que va y se denuncia que la persona falleció y que aparte se quedó intestada. Entonces, esto lo hacen en Cuernavaca. Recordarán ustedes que Julián Figueroa
fallece en la Ciudad de México. Entonces, que es donde debieron haber hecho la denuncia del intestado, pero desconocen el por qué van a Cuernavaca. Quizá mencionan ellos que quizás porque por allá estaba lo de la sucesión de Joan. Ok, lo que les comentaba yo en mi video anterior de cuando vas y generas un testamento ante un notario público, estos están en todo el deber de presentarlo ante el RENAT. Esto es para que todos sepan, cuando alguien fallece, usted va con un ministerio, un notario para saber si dicha persona dejó algún testamento. Se busca en esa página. Esto es a nivel nacional. Al no encontrar ningún testamento, bueno, entonces se abre la sucesión intestamentaria. Entonces, ellos indican que conforme a la ley, abren el proceso intestamentario y la ley será quien determinará quién hereda. En este caso, a la muerte del cónyuge, los herederos serían Imelda y su menor hijo, no habiendo más herederos. Por eso le digo, tiene que haber un proceso de ver si Juliano tenía más hijos o todo ese tipo de cosas. Entonces, en este sentido, el 50% de los bienes dejados por parte de Julián serían para Imelda y el otro 50% para su menor hijo. Dice que posterior, misteriosamente, uno de los abogados que pone Marco Chacón encuentra una copia de un testamento. Déjeme le hago aquí se mandaron 2 oficios, 2 veces se hizo ante el Registro Nacional de los Notarios para verificar si efectivamente había o no había un testamento hecho por parte de Julián Figueroa, por lo que ambos oficios fueron contestados negativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no había ningún testamento por parte de Julián. Bueno, y le decía que uno de los abogados que pone Marco Chacón a Imelda para llevar este proceso del intestamentado, le comenta al señor juez, porque al no haber testamento dentro del RENAT en toda la República, el juez va a mencionar a los herederos en este sentido, Imelda Garza y José Julián. Cuando el juez va a realizar eso, el abogado que le digo menciona que tiene una copia de una escritura en Guerrero, por lo que le pide nuevamente al juez, quiere un oficio a Guerrero para saber si había ahí un testamento. Entonces, este abogado presenta una copia cotejada, no certificada de un testamento, es una copia cotejada, que aquí, como le menciono, le voy a estar dejando algunas imágenes de todo lo que se recabó ahí en el programa de primera mano, ¿ok? Uno de las imágenes que le pongo aquí es de donde se dice que se encontró el testamento con fecha de 13 de diciembre del 2023 en el volumen 364 del protocolo de la notaría número 2 del Distrito Notarial de Azueta, a cargo del licenciado Carlos Francisco Vargas Nájera. Me fue informado que se encontró registrado testamento otorgado por Julián Figueroa. Esto en una de las imágenes que aquí le voy a estar dejando. En la misma transmisión, obviamente se nos presenta donde viene la firma de ese supuesto testamento que se realizó en Zihuatanejo el 2018. Se presentan la firma que viene ahí y la firma del pasaporte mexicano de Julián Figueroa, que aquí también se las voy a estar dejando y juzgue usted
vea usted si ambas firmas tienen similitudes, por mucho que en ese momento Julián pudiera usted pensar que firmó rápidamente. Yo creo que en algo tan delicado como un testamento, algo que estamos haciendo para, si llegamos a faltar, todo sea legal, todo sea bien, pues yo creo que se pretende y se debe de dejar bien asentada nuestra firma. No creo, ni creo que piense usted que pues Julián lo hizo todo muy rápido y firmó como quiso, ¿no? Entonces, juzgue usted, vea usted, y si hasta ahorita va usted hasta este momento y me está siguiendo, si está viendo todavía este video, déjeme su like, suscríbase, pero lo más importante, déjeme su comentario. ¿Qué opina de todo esto que le estoy comentando? ¿Qué opina de todo esto que han comentado los abogados en relación a un caso mediático de principio por la guarda y custodia de un menor, por el bienestar superior de un menor que creemos que la abuela quería? Juzgue usted mismo. O sea, vamos a continuar, que esto cada vez se pone más interesante. Recordarán que ya les había comentado en un video anterior a los que me observaron que ya se había mencionado esto por parte de Imelda en relación al testamento de Julián Figueroa, quien menciona que no podía ser verdad lo de ese supuesto testamento, porque cuando se dice que el testamento se firma, Julián tenía una presentación en Ayutla, ¿sí? Y donde se genera el supuesto testamento está a 659 kilómetros aproximadamente de distancia. Aquí le voy a dejar más o menos la distancia y el recorrido. A lo que se le cuestiona al abogado si todo este tipo de evidencias, de pues fotografías que se pudieron haber planteado o programado para salir o presentarse en determinadas fechas, ¿no? Si pudiera ser verdad. A lo que el abogado contesta que para él hay 5 puntos probatorios, por lo cual ese testamento no es verídico. Indica, son 2 certificados nacionales que no había testamento, como ya se los había enseñado en las fotos. 2 veces se pide al RENAV que verifique si efectivamente había un testamento a nombre de Julián Figueroa, por lo cual las 2 veces se rechaza y se indica que no se encuentra testamento alguno a nombre de dicha persona. La copia de ese testamento es copia cotejada, ni siquiera certificada, por lo cual tampoco tendría validez. Más la posibilidad de Julián estar ese día ahí, puesto que se estaba por presentar en un evento en Ayutla. Más, por último, y para rematar, que eso es lo que para mí sería lo que más tendría peso, que serían las firmas de Julián Figueroa. Voy a decirles, dentro de todo esto se comentó el actuar de tanto de Maribel como de Marco Chacón, en relación que el abogado comenta que tanto Julián Figueroa como Imelda Garza tenían la intención de mudarse, de vivir en su propia vida, ¿no? Su propio espacio, sus propias decisiones, todo. Esto
se habían ido a Cuernavaca y también creo que comentaron que me han vivido en Nuevo León. Entonces, a lo que obviamente pues ellos vuelven y regresan a la casa de Maribel Guardia, pero lo más triste que comentan es que Julián, bueno, les decía eh, que todo esto es muy lamentable, el que no pudieron haberse ido, no separado o alejado de la mamá realmente, sino haber tenido su propio espacio y haber vivido diferente de alguna manera su relación, sus problemas, su todo, ¿no? Indica que a pesar de que Julián Figueroa trabajaba, quien llevaba todo lo de sus ingresos, egresos, sus propiedades, era propiamente Marco Chacón y lo tenían, ¿cómo le podría yo decir a usted? Pues se le administraban todo. Le administraban todo a Julián Figueroa, por lo cual, pues, él no podía disponer de su dinero y de todo lo que esto generaba. Eh, Probablemente estoy mal, probablemente estoy bien, pero pienso yo que esto se generó más a raíz de la muerte de Joan Sebastián, porque yo veo muchísimo más, o vi muchísima más unión en cuestión de Julián Figueroa con Joan Sebastián. Es muy, muy, muy lamentable porque también comentan que Julián Figueroa quería hacer una petición para que prácticamente no se metieran en su relación como matrimonio, como familia. Pero lo más triste que menciona es que Marco Chacón y Julián Figueroa tuvieron problemas. ¿Qué tipo de problemas indican que Marco Chacón le pegaba a Julián? Obviamente, todo esto dicho por Imelda y sustentado en la puesta a disposición. Y yo quisiera comentarle a usted y preguntarle a usted, porque como ustedes recordarán, un personaje de los tantos que salieron a hablar en contra de Imelda, a poner de cierta manera como un pelele a Julián Figueroa, pero yo creo que realmente sí lo fue, pero no tanto de Imelda, sino más bien de su propia madre y de Marco Chacón. Y es triste que uno de esos personajes era la hermana de Julián Figueroa. ¿Qué irá a decir ella a todo esto? Porque ella menciona que ella vivía ahí, que ella llegó a oler al niño con olor a María Juana. ¿Qué declaración posterior irá a dar en relación a todo esto? Qué triste que desgraciadamente Julián Figueroa no esté entre nosotros para defender a su esposa e hijo. Qué triste que haya pasado todo esto y que una familia se rompa, ¿no? Eh, José Julián tarde o temprano va a crecer y, y quizás se cuestione mucho el actuar de su abuela. Quizá cuando él ya tenga más conciencia, porque ahorita probablemente sepa el actuar de su abuela, pero no lo comprenda.
Es muy lamentable que el dinero corrompa a grandes familias, que el dinero corrompa y una madre permita tantas cosas. Yo le pregunto a usted, ¿qué opinión le causa todo esto? ¿Qué opinión le genera todo esto? Claro, habrá los detractores de todo esto también, como ya lo sabemos, donde asumirán que hablaron a la clínica y la clínica les dijo, efectivamente, señor, la señora Imelda Garza por aquí nunca pasó. Yo le digo a usted, cuando usted vea un programa de información, siempre verifique que otros programas efectivamente den probablemente no con las mismas características la nota, pero que tenga similitudes. No permita que ciertos personajes le envenenen a usted y le hagan creer o generar un criterio cuando usted es sumamente inteligente para formar su propio criterio, para entender la realidad de las cosas y para, sobre todo, para saber que esas fotografías no dicen nada. Esas imágenes no dicen nada. No hay sustento. No hay un sustento. Use siempre un poquito su imaginación. Le agradezco si continuó hasta aquí. Le agradezco si se suscribió. Le agradezco si me dejó un like. A todos y cada uno de ustedes que siguen este pequeño canal, este tipo de transmisión, le agradezco mucho. No olvide dejar su comentario. No olvide ser feliz y no olvide que lo más valioso que tenemos es vivir. Y vivir felices es lo mejor. Y a eso venimos. Cuídese mucho y nos vemos en otra transmisión. Así es que, adiós, que yo me tengo que preparar para ir a trabajar. Cuídese. Nos vemos.